había quedado en... Aquí les estaba explicando que el cromosoma masculino como el femenino se empieza a aproximar, llega a un momento en el que se unen, ese punto de unión se le va a llamar quiasma, ese punto de unión. Cuando se unen, ellos van a intercambiar material genético, es decir, va a haber una mezcla de caracteres. Como les dije, eso es lo que permite que tengamos características de ambos progenitores. Y así va a terminar la profase 1. Luego viene la metafase 1, donde ocurre el alineamiento ecuatorial en tetradas, es decir, los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Luego viene la anafase 1, donde los cromosomas recombinados, recordemos que hubo una mezcla de características, una mezcla de ADN. Estos se dirigen a los polos atraídos por las fibras del huso y se inicia la citocinesis, que les recuerdo que es la división del citoplasma. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí entre la meiosis y la mitosis? Recordemos que es meiosis 1 reduccional. ¿Qué pasa? ¿Por qué es reduccional? Que anteriormente, en la mitosis, los cromosomas se dividían en dos y una parte se iba hacia un lado y la parte hacia el otro lado. Aquí no. Aquí si yo tengo 4 cromosomas, 2 se me van para un lado y 2 se me van para el otro lado. Y así es que se reduce la carga genética. Luego ocurre la telofase 1, donde se reorganiza la carioteca y los nucleolos. Se forman 2 núcleos haploides, es decir, con la mitad de la carga, porque yo tenía aquí 4 cromosomas y 2 se me fueron para acá y 2 se me fueron para allá. Concluye la citocinesis y la cariocinesis. Vamos ahora, ya ocurrió la meiosis 1, ya reduje mi carga a la mitad. Ya obtuve 2 células haploides. Ahora viene el proceso de intercinesis, donde las células hijas, es decir, las 2 que obtuve, van a aumentar su volumen y van a duplicar los centriolos. En ese momento no hay replicación de ADN o de cromosomas. Está, digamos que, en reposo, solo aumentando su volumen. Para que luego venga la segunda división, la meiosis 2. Esta se le llama división ecuacional. La 1 era reduccional, esta es ecuacional. A partir de cada célula haploide que se formó durante la meiosis 1, se originan 2 células haploides. Tenemos la profase 2. En la profase 2 se forma el huso acromático, recordemos las líneas que me van a dirigir a los cromosomas. No hay recombinación genética. No va a ocurrir lo anterior de las 5 subfases de la profase. Es decir, la meiosis 2 viene siendo como una mitosis dentro de la meiosis. Se va a formar el huso acromático. Estas son las 2 células que se formaron anteriormente. Entonces se forma el huso acromático, se condensan los cromosomas, pero no va a ocurrir esa recombinación genética nuevamente. En la metafase 2 ocurre el alineamiento ecuatorial de los cromosomas dobles y se forma la placa ecuatorial. Metafase 2, se alinean en el centro los cromosomas. En la anafase 2 ocurre la disyunción de las cromátidas hermanas. Es decir, va a pasar como en la mitosis, que se va una parte del cromosoma para allá y la otra se va para acá. Es decir, un cromosoma se me divide en 2 y se va para un lado y para el otro. No como en la meiosis 1 que se iba, si tenía 2 cromosomas, uno se iba para acá y el otro para acá. No, aquí, si tengo 2 cromosomas, esos 2 se me dividen a la mitad y sus mitades se van hacia el otro lado y esta hacia este lado. Es decir, no hay reducción de carga. ¿Ven? Yo tengo aquí 2 cromosomas y ellos lo que hacen es que se dividen a la mitad. Unos se van para este lado, los otros para este lado. Igual ocurre en las 2 células que se formaron. Luego viene la telofase 2, donde reaparece la membrana nuclear, se forman los nucleolos y se forman 4 células haploides. De esta tuve 2 y de esta tuve 2. Entonces,
de la meiosis obtengo 4 células haploides de una célula diploide. Ok, ¿alguna duda sobre el tema? ¿Alguna pregunta? Les voy a preguntar yo entonces, ¿por qué es importante el crossing over? ¿Qué significa crossing over y por qué es importante? ¿Qué significa crossing over y por qué es importante? Para que exista, Yanela dice que para que exista la diversidad de la especie. Sergio dice que es la función de los cromosomas de los padres. Juan dice que es el intercambio de cromosomas. ¿Qué más? Keila dice para la variación de una especie. Sergio dice que es importante para que no todos sean iguales. Muy bien, entonces el crossing over significa recombinación genética y es importante para que exista la variabilidad de la especie. Para que tengamos características de ambos progenitores, incluso de antepasados también. Recordemos que no solo nos parecemos a papá y a mamá, también nos podemos parecer a los abuelos o a los tíos de repente. Mientras no se parezcan al vecino, no hay problema. Entonces, ¿la mitosis se da en qué tipo de células? ¿La mitosis se da en qué tipo de células? No, ¿qué tipos de células? Recordemos, tenemos qué tipos de cromosoma y qué tipo de células. Keila dice asomáticas, somáticas, Keila. Células somáticas, muy bien. Células somáticas. ¿Y la meiosis se da en las células? La meiosis se da en las células. No, célula eucariota. Bueno, sí, célula eucariota, pero ¿qué tipo de célula? No, diploide es de las somáticas, de la mitosis. Células sexuales o células germinales. La meiosis se da en las células sexuales o germinales. Diploides son los que tienen carga 2N, carga completa. Haploides, los que tienen carga incompleta. Carga completa, en el caso de los humanos, nos referimos a 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Carga incompleta nos referimos a 23 cromosomas, solamente 23 cromosomas, no pares, 23 cromosomas. Entonces tiene que ocurrir ese proceso en las células sexuales para que el espermatozoide aporte 23 cromosomas y el óvulo 23 y se forme un individuo de 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. ¿Cuáles son las dos fases del ciclo celular? Se dan dos fases, las dos fases del ciclo celular. Sería ¿cuál? Interfase y división, que comprende mitosis y meiosis. Bueno, ya son las 11 de la mañana. Ya terminó la clase. Me disculpan por lo del internet, así que les voy a subir 2 videos, porque hasta donde se cortó que se me fue el internet y esta segunda parte. Hasta luego, chicos. Me despido.